Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco del quinto grado de primaria. El día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales y en esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar de un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre las plantas. ¿Y por qué digo que es un tema muy bonito? Porque de verdad, ¿quién no tiene en su casa una pequeña planta? ¿Quién no tiene un arbusto? ¿Quién no sale a los parques y se deleita con el paisaje de las plantas? Entonces, iniciemos por acá con la definición que tenemos de plantas, entendiendo que una planta es un ser vivo que posee órganos, que fabrican su propio alimento, pero tienen una limitante. Las plantas no se pueden desplazar por sí solas, como lo pueden hacer otros seres vivos. Entonces, ¿qué vas a copiar en tu cuaderno? Mira, debes de colocar la fecha, importante siempre colocar la fecha. Acá tenemos el título, las plantas, y vamos a copiar la definición que aparece acá de las plantas. Ahora bien, si son seres vivos, todos los seres vivos debemos de alimentarnos de alguna manera, recibir nutrientes de alguna forma, y eso es lo que vamos a ver en este momento, que es lo que hacen las plantas. La nutrición, obtienen nutrientes de la tierra. Específicamente de la nutrición de las plantas. Y tenemos por acá que la nutrición de las plantas consta de dos procesos, que es la fotosíntesis y la respiración. Entonces, fíjate que esto que tenemos acá también es importante. Sabemos entonces que la nutrición de la planta se da a través de dos procesos que serán la fotosíntesis y la respiración. Fíjate lo importante que son las plantas, porque ellas son las que purifican el aire y nos brindan el oxígeno. Por eso es que es importante que cuidemos nuestras plantas. Tristemente, en los últimos años se ha visto no solamente deforestación en el Amazonas, sino también grandes incendios que han acabado y han destrozado muchos ecosistemas y entre ellos han acabado con muchas plantas. Entendamos que estos bosques son los pulmones del planeta y por eso es que es importante cuidarlos, tener realmente un plan. Porque debemos entender también que la madera que se obtiene de las plantas es importante también en nuestra vida, ¿sí? Pero debería de ser controlado de alguna manera, porque no podemos tener una tala indiscriminada de los árboles, porque estaríamos perdiendo entonces nuestros pulmones naturales. Y si perdemos las plantas, ¿cómo vamos a obtener el oxígeno para poder vivir nosotros? Entonces, reflexionemos sobre esto, ¿no? Bien, entonces veamos un poco acá lo que es la fotosíntesis que tenemos. La clorofila presente en las partes verdes de las plantas es la sustancia encargada de captar la energía solar necesaria para realizar la fotosíntesis. Durante este proceso, la savia bruta se transforma en savia elaborada, que se transporta al resto de la planta a través de los vasos liberianos. Además, durante la fotosíntesis, las plantas producen oxígeno, el cual es liberado a la atmósfera a través de los estomas. Entonces, fíjense lo importante realmente que es este proceso de la fotosíntesis, y que el sol realmente llegue a las plantas para que ellas a través de la clorofila puedan obtener esa energía del sol, puedan realizar todo su proceso y durante ese proceso puedan liberar el oxígeno, que es realmente sumamente importante para todos los seres vivos. ¿Qué vas a copiar de esta lámina? Vas a copiar esta parte de acá. Ok, pero aquí recién hablamos del primer proceso de nutrición de las plantas, que es la fotosíntesis. Pero originalmente dijimos que habían dos procesos.
Entonces nos está faltando el proceso de respiración. Veamos en qué consiste este proceso de respiración. Dice, las plantas toman oxígeno y lo combinan con el alimento que han elaborado para obtener energía. También expulsan dióxido de carbono. Las plantas producen más oxígeno en la fotosíntesis del que consumen en la respiración. Ese es el oxígeno que respiramos los demás seres vivos. Vean, aquí nuevamente me hacen mención a lo que ya yo les había comentado, ¿no? Lo importante es realmente que es el proceso de la fotosíntesis en las plantas, porque a través de ese proceso es que se libera oxígeno al medio ambiente. Y precisamente ese es el oxígeno que el resto de los seres vivos utilizamos, entendiendo por seres vivos nosotros, que somos seres vivos también. ¿Qué les quiero decir con esto? Mira, que sin las plantas nosotros no podríamos vivir, porque requerimos del oxígeno que ellas liberan. Para realizar estos dos procesos, las plantas necesitan agua y sales minerales, que toman principalmente del suelo. Es decir, que el terreno donde están sembradas esas plantas, de ese suelo, ella va a tomar las sales minerales y el agua que ellas necesiten. Dióxido de carbono que obtienen del aire. Oxígeno producido durante la fotosíntesis. Energía obtenida directamente de la luz del sol. Entonces, fíjate que realmente para realizar los dos procesos, tanto de fotosíntesis como el de respiración, la planta necesitan de estos 4 elementos que tenemos allí: agua y sales minerales, dióxido de carbono, oxígeno y energía. Y ahí te explica, ¿no?, de dónde va a tomar cada uno de ellos. El agua y las sales minerales del suelo, el dióxido de carbono del aire, el oxígeno es el mismo oxígeno que ellas producen a través de la fotosíntesis. Sin embargo, tú dirás, bueno, pero si producen el oxígeno de la fotosíntesis y lo van a consumir ellas mismas, ¿qué oxígeno nos queda a nosotros, no? Pregunta lógica podría ser. Pero fíjate que en el momento de la respiración se te está explicando que sí, ellas toman una pequeña parte del oxígeno que producen en la fotosíntesis. No lo consumen todo. Es más lo que liberan al medio ambiente que lo que ellas consumen en su proceso. Entonces, de esta lámina vamos a copiar todo lo que aquí aparece. Ahora bien, yo me salté una imagen por allí, sin embargo, me la he saltado porque realmente no la vamos a copiar, no va a ser necesario, ¿no? Entonces, pero vamos a verla un momento. ¿Por qué la quiero ver? Mira, ese es el esquema de la función de nutrición de las plantas, lo que tienes allí. Ahí puedes ver que en las partes verdes, ¿cuáles son las partes más verdes de la planta? Sus hojas. En las hojas es donde va a ocurrir todo este proceso que estamos hablando de la fotosíntesis. Fíjate que allí se ve que la luz del sol llega a la hoja, ¿no?, para obtener la energía. Y también en la hoja está llegando el dióxido de carbono. Ahora, las sales minerales las va a absorber del suelo. Ella de acá está absorbiendo lo que conocemos como las raíces de la planta. De allí, que se encuentra en el suelo, ella está absorbiendo el agua y las sales naturales, y las sales minerales que ella requiere para su proceso, tanto de respiración como de fotosíntesis. ¿Bien? Entonces, realmente esto es lo que me interesa que ustedes comprendan, esta parte de acá de la fotosíntesis. ¿Okay? Ahora, usted dirá, pero profesor, ¿cómo llega? Y yo también me lo preguntaría, ¿no? ¿Cómo llegan el agua y las sales minerales a las hojas donde se va a producir todo este proceso de la fotosíntesis? Bueno, fíjate que te dice que eso se transporta, ¿no?,
a través de los vasos liberianos. Por allí se va a transportar entonces lo que es la savia ya procesada. ¿Qué es esta savia procesada? Bueno, es la savia que ya lleva los nutrientes, que en este caso va a ser el agua y las sales minerales, que han sido absorbidas por las raíces. Entonces, a través de estos vasos es que se va a conducir hasta las partes más verdes de las plantas, es decir, en sus hojas, donde se va a realizar el proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, chicos, de verdad esta imagen yo no estoy pidiendo que ustedes la vayan a copiar. Si ustedes tienen la posibilidad de imprimirla, chévere, la pegan en su cuaderno. Si no, está bien, no es una condición de que tiene que estar porque tiene que estar. Si no tienen cómo hacerlo, bien, no la van a colocar. Okay. Por acá tenemos una pequeña conclusión que me dice: las plantas fabrican su alimento a partir de materia inorgánica, empleando como fuente de energía la luz solar. Importante que tengamos esto también en nuestro cuadro. Ahora bien, hemos visto entonces el proceso de nutrición de las plantas. Ya sabemos que lo hacen a través de dos procesos, que es la fotosíntesis y la respiración. Ya hablamos de la fotosíntesis, ya hablamos de la respiración, pero como todo ser vivo, la planta también pasa por un proceso de reproducción. Entonces eso es lo que vamos a hablar hasta donde nos alcance el tiempo del día de hoy, lo que es la reproducción de las plantas. Y dice, la reproducción de las plantas puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo sexual, pero también puede ser asexual. Y me explica acá que la reproducción sexual es donde intervienen dos plantas. Los órganos reproductores de las plantas son las flores. La parte masculina de una flor son los estambres y la parte femenina es el pistilo. Y aquí podemos observar el proceso ya de reproducción sexual de la planta, que pasa por 4 pasos, que son la polinización. Al madurar los granos de polen caen dentro del pistilo de otra flor. Luego viene la fecundación. El grano de polen desciende y se une al óvulo. Luego de la fecundación, entonces tenemos la formación del fruto y la semilla. Y te explica, el ovario se convierte en fruto y los óvulos fecundados en semillas. Dentro de las semillas se encuentra el embrión. Profe, Bueno, y entonces acá tenemos el esquema, ¿no? El esquema donde se explica todo el proceso de la reproducción sexual de las plantas. Aquí tenemos la imagen número 1, donde podemos observar la polinización. El grano de polen cae, ¿no?, dentro del pistilo de la flor. Acá podemos observar el pistilo de la flor. Y aquí también está, ¿no? Esta partecita de acá es el pistilo de la flor. Entonces, los granos de polen caen dentro de ella, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en el segundo proceso? El proceso número 2, que es el proceso de fecundación. El grano de polen desciende y se une, es decir, el grano de polen entra acá al pistilo y desciende, ¿ok?, hasta llegar al óvulo. ¿Qué va a suceder allí cuando él desciende? Bueno, viene el proceso número 3, dice formación del fruto y la semilla. Te dice, el ovario se convierte en fruto. Fíjate, aquí podemos observar cómo ya se está
convirtiendo en un fruto. Y los óvulos fecundados en semillas. Fíjense que todos los frutos que consumimos en su interior tienen una semilla. Esa semilla que está dentro de ese interior precisamente proviene de un óvulo fecundado. Ese óvulo fecundado es el que se va a convertir en una semilla. ¿Okay? Aquí la podemos observar en el proceso número 4, la semilla, ¿no? Por último tenemos la germinación. El fruto se separa de la planta y libera la semilla. Si las condiciones son adecuadas, las semillas germinan. A ver, si yo deseo, por ejemplo, sembrar una pequeña planta de pimentón, yo compro el pimentón, que sería el fruto de la planta, y me doy cuenta que dentro del pimentón hay muchas semillas, ¿cierto? Pues esas son las semillas que yo puedo utilizar para darle vida a una nueva planta. Entonces, aquí podemos observar todo cómo fue el proceso, todo el proceso de la reproducción sexual de las plantas. ¿Qué debo de copiar de acá? Mira, solamente la parte teórica. Es decir, esto de acá, por eso lo voy a marcar bien. Solo vamos a copiar esta parte de aquí, que explica los 4 procesos o los 4 pasos que se siguen en la reproducción sexual de las plantas. Pero en un principio dijimos que existían 2 procesos de reproducción. Uno era el sexual, ahí está el sexual. Pero también hay otro proceso que se conoce como la reproducción asexual de las plantas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Y me dice, la reproducción asexual. En la reproducción asexual interviene una sola planta que da origen a otra planta idéntica a ella a partir de una de sus partes. Los tipos de reproducción asexual son, y aquí me va a explicar, fíjate que no, que mientras que en la reproducción sexual intervienen 2 plantas, ya lo vimos, en la asexual es la misma planta, interviene una sola, dando origen a otra planta idéntica a ella. Ahora, estos tipos de reproducción asexuales los vamos a ver en el próximo video.